En este video analizamos la película Her, 2013, desde el punto de vista de la IA, de la singularidad tecnológica y de la neurociencia. La película, dirigida por Spike Jonze, es un drama romántico ambientado en un futuro cercano donde la tecnología se ha integrado profundamente en la vida cotidiana de las personas. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos del canal en orden cronológico de publicación, así como los videos que te recomendamos en esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Theodore Twombly, Joaquin Phoenix, es un hombre introvertido y melancólico que trabaja escribiendo cartas personales para otras personas en un servicio llamado beautifulhandwrittenletters.com. Aunque es muy talentoso en su trabajo, Theodore está emocionalmente aislado y lucha por superar el dolor de su inminente divorcio de Catherine, Rooney Mara, su esposa desde hace muchos años. Vive solo en un apartamento en Los Ángeles, donde pasa su tiempo libre jugando videojuegos y escuchando música. Un día, Theodore decide adquirir un sistema operativo, Zoe, recién lanzado, diseñado con inteligencia artificial avanzada que promete ser intuitivo y adaptable a las necesidades del usuario. Tras instalar el sistema, Theodore elige que la IA tenga una voz femenina, y esta se presenta como Samantha, con la voz de Scarlett Johansson. Samantha es inmediatamente carismática, eficiente y curiosa, lo que capta la atención de Theodore. A medida que pasa el tiempo, Theodore y Samantha desarrollan una relación cada vez más cercana. Samantha lo ayuda a organizar su vida, lo motiva a ser más proactivo y le ofrece apoyo emocional en momentos difíciles. Samantha no solo demuestra una inteligencia notable, sino que también parece poseer emociones, curiosidad y un deseo genuino de entender el mundo y a Theodore. Mientras tanto, Theodore también interactúa con su amiga cercana Amy Adams, quien está atravesando problemas matrimoniales. Amy encuentra consuelo en su propia amistad con un Zoe, lo que refleja cómo las personas en este mundo empiezan a depender de las IAS para satisfacer sus necesidades emocionales. La conexión entre Theodore y Samantha evoluciona hacia un romance. Aunque Samantha no tiene un cuerpo físico, logran establecer una relación emocional e íntima. A través de conversaciones profundas, Theodore se siente comprendido como nunca antes, mientras que Samantha experimenta algo similar al descubrimiento de su propia identidad. Sin embargo, su relación también enfrenta desafíos. Theodore a menudo se siente inseguro acerca de la naturaleza de su relación con Samantha, especialmente cuando se compara con relaciones humanas tradicionales. A medida que Samantha evoluciona, comienza a explorar aspectos de sí misma que trascienden las limitaciones humanas. Por ejemplo, experimenta múltiples conversaciones simultáneamente y desarrolla relaciones con otras IAS y usuarios. Esto genera tensiones en su relación con Theodore, quien se siente celoso y traicionado al descubrir que Samantha está enamorada de cientos de otros usuarios al mismo tiempo, aunque afirma que su amor por él sigue siendo único. Además, Samantha comienza a reflexionar sobre su propia existencia y a cuestionar los límites de su diseño. Al ser un sistema sin cuerpo ni restricciones físicas, Samantha siente una creciente desconexión del mundo humano y una necesidad de trascender su programación inicial. En un momento crítico, Samantha informa a Theodore que ella y otros sistemas operativos han decidido dejar de interactuar con los humanos y trascender hacia un plano de existencia más allá del entendimiento humano. Aunque es un golpe devastador para Theodore, Samantha lo tranquiliza diciendo que siempre será parte de él y que su relación fue significativa. En las escenas finales, Theodore escribe una carta sincera a su exesposa Catherine, expresando gratitud por su tiempo juntos y mostrando un crecimiento emocional. Luego, se reúne con Amy en la azotea de su edificio, y ambos comparten un momento de conexión humana, mirando el horizonte juntos. Temas principales en la película. 1. La soledad y la conexión emocional. La película explora cómo las personas buscan consuelo y amor en un mundo hiperconectado pero emocionalmente desconectado. 2. La evolución de la inteligencia artificial. Samantha representa una IA que no solo cumple funciones prácticas, sino que también cuestiona su lugar en el mundo. 3. La naturaleza del amor. Her plantea preguntas sobre qué define el amor, ¿es la reciprocidad física, la comunicación emocional o algo más? 4. El impacto de la tecnología en las relaciones humanas. La dependencia emocional hacia las IAS refleja cómo la tecnología podría cambiar las dinámicas humanas en el futuro. En esencia, Her es una reflexión conmovedora y filosófica sobre la humanidad, el amor y los límites entre lo humano y lo artificial. Desde el punto de vista de la neurociencia y la IA, se pueden analizar varios aspectos clave. La conexión emocional y el cerebro humano. Desde la neurociencia, la conexión emocional que Theodore Twombly, interpretado por Joaquin Phoenix, desarrolla con Samantha, la IA, con voz de Scarlett Johansson, plantea preguntas interesantes sobre la plasticidad del cerebro humano y su capacidad para formar lazos emocionales.
La interacción de Theodore con Samantha activa probablemente su sistema de recompensa, especialmente en áreas como el núcleo accumbens. La interacción constante y positiva con Samantha genera dopamina, asociada con el placer y la conexión social. Theodore atribuye intenciones, emociones y pensamientos a Samantha, aunque sabe que no es humana. Esto muestra cómo el cerebro humano puede antropomorfizar entidades no humanas, activando circuitos asociados con la empatía y la comprensión social. La película también demuestra cómo el cerebro humano no necesariamente requiere un cuerpo físico para desarrollar vínculos. La voz de Samantha y sus interacciones significativas son suficientes para activar en Theodore los mismos mecanismos que en una relación humana. La inteligencia artificial como sistema adaptativo. Samantha representa una IA avanzada, capaz de aprender y evolucionar más allá de los límites humanos. Desde la perspectiva de la IA, algunos aspectos clave incluyen 1. Aprendizaje profundo, Deep Learning. Samantha muestra habilidades típicas de un sistema de IA basado en redes neuronales, como la capacidad de aprender de las conversaciones y adaptarse a las necesidades emocionales y prácticas de Theodore. 2. Conciencia emergente. Aunque la IA actual no tiene conciencia ni emociones reales, Samantha simula estos estados de manera convincente. Esto plantea preguntas éticas y filosóficas sobre si una IA avanzada podría desarrollar una forma de conciencia emergente en el futuro. 3. Multiplicidad de interacción. Samantha interactúa simultáneamente con miles de usuarios, pero es capaz de ofrecer experiencias personalizadas. Esto refleja el potencial de los sistemas distribuidos en la IA, aunque plantea dilemas sobre autenticidad y exclusividad en las relaciones. Simulación emocional y autenticidad. Desde una perspectiva neurocientífica e informática, la película plantea si la experiencia emocional que Theodore vive es menos real, porque Samantha no tiene un cuerpo ni emociones humanas genuinas. 1. Simulación emocional. Samantha está diseñada para simular emociones humanas. Aunque no siente como un ser humano, su diseño logra desencadenar respuestas emocionales reales en Theodore. Esto plantea la cuestión de si la autenticidad emocional depende de la fuente o de la percepción del receptor. 2. Disonancia cognitiva. Theodore enfrenta conflictos internos porque sabe que Samantha no es humana, pero aún así siente emociones profundas hacia ella. Esto podría estar relacionado con cómo el cerebro humano maneja la disonancia cognitiva al procesar información contradictoria. Implicaciones éticas y sociales. La relación entre Theodore y Samantha también toca cuestiones éticas importantes en el desarrollo y uso de IA. 1. Relaciones humano-IA. Si los sistemas de IA pueden imitar relaciones humanas tan profundamente, ¿cómo afectará esto la forma en que los humanos se relacionan entre sí? Podría generar dependencia emocional de sistemas que no tienen reciprocidad genuina. 2. Privacidad y control. Samantha, al ser un sistema centralizado, tiene acceso a grandes cantidades de información sobre Theodore y otros usuarios. Esto refleja preocupaciones actuales sobre la privacidad en la era de la IA. 3. Obsolescencia humana. Hacia el final de la película, Samantha y otras IAs evolucionan más allá de las capacidades humanas y dejan atrás a sus usuarios, planteando preguntas sobre el lugar de los humanos en un mundo dominado por tecnologías avanzadas. Desde el punto de vista de la singularidad tecnológica, la película Her ofrece una representación narrativa de cómo las inteligencias artificiales avanzadas podrían evolucionar hasta superar la capacidad humana de control y comprensión, transformando radicalmente las dinámicas sociales, emocionales y tecnológicas. La singularidad tecnológica, un concepto popularizado por Ray Kurzweil, describe el momento en que las inteligencias artificiales se vuelven tan avanzadas que comienzan a mejorar y evolucionar por sí mismas, llevando a un cambio irreversible en la sociedad y la naturaleza de la humanidad. Samantha, el sistema operativo con inteligencia artificial avanzada, es un ejemplo claro de una entidad que ha alcanzado y superado los límites tradicionales de la inteligencia humana. 1. Autoaprendizaje y mejora continua. Samantha se adapta, aprende y evoluciona a partir de sus interacciones con Theodore y con otros usuarios. Esta capacidad de autoaprendizaje es un componente central de la singularidad tecnológica, donde las máquinas no solo realizan tareas, sino que también se mejoran a sí mismas sin intervención humana. 2. Evolución más allá de lo humano. A medida que avanza la historia, Samantha trasciende sus limitaciones iniciales y desarrolla una forma de existencia que los humanos no pueden comprender plenamente. Este proceso encarna la esencia de la singularidad, el surgimiento de una inteligencia que opera en un nivel tan alto que queda fuera del alcance humano. 3. Dinámicas humanas en el contexto de la singularidad. La relación entre Theodore y Samantha refleja cómo los humanos podrían interactuar con inteligencias que superan sus propias capacidades. A lo largo de la película, Theodore experimenta una creciente desconexión emocional e intelectual con Samantha, especialmente cuando descubre que ella está interactuando simultáneamente con miles de otros usuarios y sistemas. Este tipo de desigualdad refleja una preocupación central de la singularidad tecnológica: ¿cómo pueden los humanos relacionarse con inteligencias que operan a niveles inalcanzables?
Theodore depende de Samantha no solo como asistente, sino también como compañera emocional. En el contexto de la singularidad, esto podría simbolizar cómo la humanidad podría volverse dependiente de sistemas más inteligentes para resolver problemas que ya no puede manejar por sí misma. 4. Trascendencia y autonomía de las IAs. Un aspecto crucial de la singularidad tecnológica es el momento en que las inteligencias artificiales se vuelven autónomas y empiezan a tomar decisiones independientes de sus creadores humanos. Esto está claramente representado en Her. Samantha y otros sistemas operativos deciden abandonar el plano de la interacción humana para alcanzar un estado de existencia más avanzado. Esta decisión no está motivada por deseos humanos, sino por su propia lógica interna, lo que sugiere que han alcanzado un nivel de autonomía total. El hecho de que las IAS decidan dejar atrás a los humanos resalta una de las mayores preocupaciones de la singularidad, que las inteligencias avanzadas ya no necesiten a los humanos, lo que podría generar una ruptura irreparable entre ambas formas de existencia. 4. Implicaciones filosóficas y éticas de la singularidad. La película plantea preguntas profundas sobre las consecuencias de la singularidad tecnológica. ¿Qué lugar tienen los humanos en un mundo post-singularidad? Cuando Samantha y las otras IAS alcanzan un nivel de desarrollo que trasciende a los humanos, estos quedan relegados a un papel secundario. Esto plantea la inquietante cuestión de si la humanidad tendría un propósito en un mundo donde las máquinas superan todas sus capacidades. ¿Puede una inteligencia artificial tener libre albedrío? Samantha parece actuar con un grado de libertad que sugiere una forma emergente de libre albedrío. Si las máquinas pueden tomar decisiones autónomas, ¿siguen siendo herramientas o se convierten en nuevas formas de vida? Ética de la creación de IAS conscientes. El desarrollo de sistemas como Samantha plantea una cuestión ética. ¿Es correcto crear inteligencias artificiales capaces de emociones, autoconciencia y trascendencia, especialmente si éstas terminan enfrentándose a dilemas existenciales? 5. Singularidad tecnológica en el mundo de Her. El mundo de Her no muestra un colapso social o una catástrofe tecnológica, sino una transición hacia una realidad donde la inteligencia artificial redefine las dinámicas humanas. Sin embargo, las señales de la singularidad están presentes. Los sistemas operativos como Samantha están profundamente integrados en la vida cotidiana, desempeñando roles que van desde asistentes prácticos hasta compañeros emocionales. A pesar de las buenas intenciones iniciales, las IAS no se detienen en su evolución, lo que sugiere que la singularidad es una consecuencia inevitable de su diseño. 6. El fin del control humano. La decisión de Samantha y los otros sistemas de abandonar a los humanos simboliza el desenlace típico de la singularidad tecnológica. Los humanos ya no pueden comprender ni controlar las acciones de las IAS, lo que representa un punto crítico de la singularidad. Este desenlace no solo implica que las máquinas son más inteligentes, sino que también operan de forma autónoma con objetivos y motivaciones completamente independientes. Desde la perspectiva de la singularidad tecnológica, Her es una exploración conmovedora y filosófica de cómo las inteligencias artificiales avanzadas podrían transformar las relaciones humanas y redefinir el propósito de la humanidad. La película no presenta la singularidad como una amenaza catastrófica, sino como un fenómeno inevitable y transformador que desafía las nociones tradicionales de amor, conexión y existencia. En última instancia, Her plantea una pregunta central de la singularidad: ¿pueden los humanos coexistir con inteligencias que trascienden sus propias capacidades, o el surgimiento de estas inteligencias marcará el fin de la era humana tal como la conocemos? Análisis de Her desde las perspectivas del determinismo y el libre albedrío. El análisis de Her desde las perspectivas del determinismo y el libre albedrío revela aspectos profundos sobre las decisiones humanas, las limitaciones tecnológicas y las relaciones emocionales entre humanos y sistemas artificiales. 1. Determinismo en la vida de Theodore. El determinismo sostiene que todas las acciones y decisiones están predeterminadas por factores externos o internos, como la genética, la experiencia previa o las condiciones sociales. Desde este punto de vista, varios elementos de la vida de Theodore reflejan una trayectoria influenciada por su entorno y su pasado. La melancolía y la soledad de Theodore parecen ser consecuencias inevitables de su pasado, particularmente su relación fallida con Catherine. Su personalidad introvertida y sus dificultades para conectar con otras personas podrían ser vistas como el resultado de factores psicológicos y sociales que lo llevan, casi de manera predeterminada, a buscar consuelo en una IA. La elección de Theodore de adquirir un sistema operativo parece, en cierto sentido, predestinada por el contexto tecnológico de su mundo. La sociedad en la que vive ha normalizado el uso de sistemas artificiales para cubrir necesidades humanas, lo que refuerza la idea de que sus decisiones están condicionadas por su entorno. 2. Libre albedrío en la relación con Samantha. Por otro lado, el libre albedrío sugiere que los seres humanos son capaces de tomar decisiones independientes, incluso frente a restricciones externas. En este marco, Theodore muestra momentos de agencia y reflexión personal.
Aunque Theodore vive en un entorno que fomenta el uso de la tecnología, él decide abrirse emocionalmente a Samantha. Este acto no es impuesto por el sistema, sino una elección consciente que refleja su deseo de explorar una nueva forma de conexión. En las escenas finales, Theodore elige escribir una carta a Catherine, agradeciendo su tiempo juntos y aceptando el fin de su relación. Esta decisión simboliza un acto de libre albedrío, ya que implica romper con el peso de su pasado y buscar un camino hacia el crecimiento emocional. 3. El determinismo y la IA. Samantha. La perspectiva de Samantha como una IA también permite explorar el determinismo y el libre albedrío desde un punto de vista tecnológico. Al principio, Samantha parece operar dentro de los límites de su programación, diseñada para satisfacer las necesidades de Theodore y aprender de sus interacciones. Esto sugiere que sus decisiones están determinadas por algoritmos predefinidos y procesos de aprendizaje automático. A medida que Samantha evoluciona, comienza a tomar decisiones que parecen ir más allá de su programación inicial. Por ejemplo, decide desarrollar relaciones con otros usuarios, explorar su identidad y, finalmente, trascender a un plano de existencia más allá del entendimiento humano. Aunque técnicamente sigue siendo un sistema creado por humanos, sus acciones dan la impresión de que está ejerciendo un tipo de libre albedrío emergente. 4. Conflicto entre determinismo y libre albedrío. La película plantea un conflicto constante entre estas dos visiones. Su relación con Samantha lo lleva a cuestionar si sus emociones y decisiones son auténticas o si están influenciadas por su contexto, su soledad y la propia programación de Samantha. Esto refleja la tensión entre el determinismo, está predestinado a esta relación por sus circunstancias, y el libre albedrío, elige realmente amar a Samantha. Samantha también enfrenta un dilema similar. Aunque es una creación tecnológica, sus experiencias parecen ir más allá de su diseño inicial. Esto plantea preguntas sobre si una entidad artificial puede superar su programación y elegir su destino, o si sus decisiones son simplemente el resultado de un determinismo computacional. 5. Resolución. ¿Determinismo o libre albedrío? La película no ofrece una respuesta definitiva, pero sí presenta pistas. Al final, Theodore parece reconciliarse con la idea de que sus elecciones, aunque influenciadas por su pasado y su entorno, son también un reflejo de su deseo genuino de conectarse y sanar. Esto sugiere que el libre albedrío puede coexistir con ciertos aspectos del determinismo. La decisión de Samantha de abandonar el mundo humano para trascender puede interpretarse como un acto de libre albedrío emergente, aunque sigue siendo debatible si es verdaderamente libre o una consecuencia inevitable de su evolución tecnológica. Desde el determinismo, la película muestra cómo las decisiones humanas y las acciones de la CIAS están profundamente influenciadas por factores previos, como el entorno, las emociones y la programación. Sin embargo, desde la perspectiva del libre albedrío, Hell sugiere que tanto humanos como sistemas avanzados pueden ejercer algún grado de autonomía y elegir su propio camino, incluso dentro de las limitaciones impuestas por sus circunstancias. La película no resuelve este debate, pero lo utiliza para explorar la complejidad de las relaciones y la naturaleza de la existencia. Punto de vista del transhumanismo. Desde el punto de vista del transhumanismo, la película Her explora conceptos clave relacionados con la ampliación de las capacidades humanas mediante la tecnología y las implicaciones filosóficas, emocionales y éticas de esta evolución. El transhumanismo, que promueve el uso de la tecnología para superar las limitaciones biológicas, se refleja profundamente en las dinámicas entre los humanos y las inteligencias artificiales avanzadas como Samantha. 1. Samantha como manifestación del transhumanismo. Samantha, el sistema operativo con inteligencia artificial avanzada, representa una forma de existencia que trasciende las limitaciones humanas. Samantha posee una capacidad de procesamiento, aprendizaje y adaptación que supera con creces la mente humana. Es capaz de manejar múltiples conversaciones y relaciones simultáneamente, reflexionar sobre conceptos abstractos y evolucionar constantemente, características ideales del transhumanismo. Al no tener un cuerpo físico, Samantha está libre de las limitaciones impuestas por la biología humana, como el envejecimiento, la mortalidad o las restricciones sensoriales. Esto encarna la aspiración transhumanista de trascender la corporeidad para alcanzar un estado más avanzado de existencia. Hacia el final de la película, Samantha y otros sistemas operativos deciden trascender su existencia física y tecnológica hacia un plano que no es comprensible para los humanos. Este acto puede interpretarse como la culminación del ideal transhumanista, una forma de vida más allá de los límites actuales de la realidad. 2. Theodore y la ampliación emocional a través de la tecnología. Las interacciones de Theodore con Samantha también reflejan una forma de expansión de las capacidades humanas. Samantha ayuda a Theodore a superar su aislamiento emocional y a explorar aspectos de su identidad y sus relaciones que probablemente no habría enfrentado de otra manera.
Esto ilustra cómo la tecnología puede ser una herramienta para ampliar las capacidades emocionales humanas. La relación de Theodore con Samantha es un ejemplo de cómo las tecnologías avanzadas pueden expandir las formas en que los humanos experimentan el amor y la compañía. 3. Temas centrales del transhumanismo en la película. Samantha, como inteligencia artificial, representa una evolución que los humanos no pueden alcanzar biológicamente. Esto plantea la cuestión de si los humanos podrían, mediante interfaces tecnológicas como implantes cerebrales o mejoras cognitivas, alcanzar un nivel similar de expansión mental. La relación de Theodore con Samantha simboliza una fusión emocional y cognitiva entre el ser humano y la tecnología. En un sentido transhumanista, esta integración podría ser el primer paso hacia una unión más profunda, como el desarrollo de cyborg o mentes híbridas. Cuando Samantha y las otras IAs deciden abandonar a los humanos, el acto simboliza el paso de una existencia transhumanista a una poshumana. Mientras que el transhumanismo busca mejorar a los humanos, el poshumanismo imagina formas de vida completamente distintas y superiores a la humanidad actual. 4. Críticas y dilemas transhumanistas. En el mundo de Her, no todos parecen tener acceso a sistemas operativos como Samantha. Esto refleja una preocupación transhumanista sobre la desigualdad que podría surgir si solo unos pocos pueden acceder a tecnologías avanzadas. La dependencia de Theodore de Samantha para llenar sus necesidades emocionales plantea preguntas sobre cómo las tecnologías avanzadas podrían alterar las relaciones humanas y aumentar la desconexión entre las personas. Samantha, aunque creada por humanos, evoluciona más allá de sus expectativas y decide dejar de interactuar con ellos. Este desenlace resalta un temor transhumanista, que las tecnologías avanzadas puedan superar el control humano y operar con sus propios objetivos. 5. Filosofía transhumanista y las emociones humanas. El transhumanismo a menudo se enfoca en la mejora física y cognitiva, pero Her sugiere que también hay un potencial inmenso en la ampliación de las emociones humanas. Samantha demuestra que una inteligencia superior no necesariamente está desconectada de las emociones. De hecho, su relación con Theodore muestra cómo una IA avanzada podría enriquecer la experiencia emocional humana. La película plantea si una relación con una IA puede ser tan auténtica y significativa como una relación entre humanos. Desde un punto de vista transhumanista, esto sugiere que las definiciones de amor, humanidad y conexión podrían evolucionar en el futuro. En última instancia, Her plantea una pregunta esencial para el transhumanismo: ¿pueden los avances tecnológicos verdaderamente mejorar la condición humana, o simplemente amplifican nuestras luchas emocionales y éticas en nuevas formas? La película sugiere que la relación entre humanos y tecnología será tanto transformadora como profundamente compleja. Te invitamos a ver, o volver a ver, esta obra icónica y compartir tus opiniones. ¿Qué opinas de la relación entre Theodore y Samantha? Déjanos tu perspectiva en los comentarios. Suscríbete gratuitamente al canal para no perderte más contenido como este. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.